La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen. El video con Diego Fernández defendiendo la quema de las boletas, ¿no sería una señal de que el PAN también estaba entregando parte de su esencia o estaba incorporando a su esencia parte de los métodos priistas ya en esos años? Esa decisión fue muy cuestionada hasta nuestros días porque mete al PAN en una idea de complicidad con el régimen de Salinas, cuando lo que se quería era, pues ciertamente, mirar al futuro. Ya se había hecho el reconocimiento legal de Salinas, ya estaba instalado Salinas, no íbamos a tomar las armas, íbamos a seguir insistiendo en lo que habíamos insistido siempre, en que habíamos que ir al voto respetado. Si no estás justificando esa capitulación de ética que hubo en una parte del panismo con la adquisición de cargos, es decir, ¿el cargo justifica el todo se vale? Bueno, yo no sé si fueron cargos, lo que sí sé es que hubo un compromiso de un nuevo código electoral, que el Congreso votó reformas electorales importantes y reformas constitucionales importantes dentro de un programa que parecía pertenecer más a nosotros que al propio Salinas. Y no justifico. Yo insisto, yo incluso no estuve de acuerdo, por eso mismo fui un opositor a la candidatura 6 años después de Diego en Chihuahua. Pero lo que quiero recuperar es que ese momento permitió avanzar al reconocimiento de los triunfos electorales después y permitió hacer muchas más cosas. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. Honorable Congreso de la Unión. ¿Qué momento has escogido para que te hable de Fox? Es parte de la historia del PAN. En realidad esa imagen representa, ilustra en muchos sentidos la pifia que representó Fox para el anhelo de cambio en el país. Y la verdad es que esa y la otra, la del intercambio del crucifijo en el Auditorio Nacional. Fox creía que había ganado por él. No reconocía solo lo que le había adicionado al PAN. De ahí que abandonara a muy temprana hora de su gobierno la idea plebiscitaria del cambio en México, que era desmantelar el régimen autoritario, el régimen corporativo y clientelar. Y se acomodó. A muy temprana hora se cansó y no quiso seguir batallando, o no quiso batallar. Y a un presidente de la República se le perdona que quiera y no pueda. Lo que no se le perdona es que ni siquiera lo intente, que ni siquiera quiera. Fue una oportunidad perdida. Pasemos, si me lo permites, Javier, a la traumática elección del 2006. Yo estoy absolutamente convencido de que en la elección del 2006 no hubo un fraude electoral. Y te lo digo con esa claridad porque también fue tan dramático y tan frustrante el 2006 por la forma en que llegamos, por la polarización que se dio. Y porque, así como te digo que no creo que esa elección fue fraudulenta, sí digo que en esa campaña y en esas elecciones hubo cosas y se dieron actitudes y manejos en los que yo no coincido, no estoy de acuerdo y deploré. ¿Actitudes y manejos del PAN? Del PAN, del candidato, de la estrategia de campaña. Y lo digo con toda claridad.
El 4 de mayo, en medio de la campaña electoral presidencial, a 2 meses de las elecciones, yo estaba encabezando un grupo de senadores del PRI, del PAN y del PRD, que presentábamos una acción de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Televisa, que fue uno de los instrumentos de esa contienda electoral. Y por eso te digo que yo no estuve de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron, entre otras esa. Y también estuve de acuerdo que fue impugnarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente me distanció desde ese momento de quien había sido un gran amigo mío, de muchísimas batallas y de grandes momentos. Hablas de Felipe Calderón. Felipe Calderón, por supuesto. Muy jóvenes, coincidimos en el partido, muy jóvenes los dos. Y los dos fuimos amigos de Carlos Castillo Peraza. El 2006 es un momento que nos acarreó problemas hasta hoy. Pero quiero decirte que no solo por la actitud del PAN. Efectivamente, fue una campaña de mucha polarización, de mucha confrontación, pero a mí me parece que los actores no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Te refieres a Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto. Yo no conozco un candidato de la izquierda latinoamericana que hoy pudiera escribir un manual de cómo y qué no debe hacerse en una campaña electoral como él. Porque él luchó contra sí mismo y luego depositó en otros la responsabilidad de su propio fracaso. Yo estaba a favor del voto por voto, Yo escribí un artículo diciendo: quítenles el pretexto, quítenles la bandera, contemos. Es que ni así van a aceptar, no importa, no es para ellos, es frente a nuestra propia historia y es frente a la sociedad mexicana. Pero esa polarización ha sido uno de los mayores atrasos y retrasos políticos de nuestro país. Si uno observa el deterioro en la imagen del Partido Acción Nacional, ¿estarías de acuerdo en que tu partido, Javier, ha sufrido una derrota cultural a manos del PRI? Se impuso la lógica del PRI y se abandonó la ética del PAN. Y muchas de las decisiones que hoy se toman con esa lógica, pero esa lógica a nosotros no nos sirve, no nos da, no nos resulta. Al PRI se le perdona que sea corrupto. Lo que no se le perdona es que no sepa, después de 70 años. A nosotros se nos puede perdonar que no sepamos. Lo que no se nos perdona es que caigamos en actitudes de corrupción y de pragmatismo, porque duramos 70 años diferenciándonos frente a los otros. Ahora vamos a ver un video, Javier, en el cual se aprecia que te gustaba el periodismo desde niño. ¿Cómo fue que te nació la idea de hacer este periódico infantil? Pues quise informar a muchachos de mi edad, que conozcan que se informen de lo que pasa en Ciudad Juárez. Siempre mi vocación ha estado muy ligada al mundo de la comunicación. Y por lo tanto, se me despertó una conciencia muy clara desde niño, desde joven, del enorme papel que los medios de comunicación pueden realizar o no en relación con la educación, con la cultura, con la democracia, con la familia, con la persona, con la sociedad en general. Porque a mí el periodismo me llevó a la política. Yo no brinqué, transité de una actividad que todo lo puede escrutar, que todo lo debe revisar, a una en la que casi todo debe ser solucionado.
¿Cuál sería el efecto de las televisoras en la democracia mexicana? Que es una evolución hacia lo peor, porque además es una televisión que se usa como cañón para la conquista de otros negocios, y esa es la peor televisión que puede trabajar en una democracia, porque termina condicionando el apoyo a la democracia a su rentabilidad, a su crecimiento, a sus privilegios y a su canonjía. Y esa televisión es alimentada, ensanchada, fortalecida por los propios actores políticos. No hay peor época en el plano legislativo que las épocas electorales. Es como el estado de necesidad frente a los leoninos, a los prestamistas. Se aprovecha la televisión del estado de necesidad de la política y de los políticos. Vimos a una televisión al servicio del presidente en la época del autoritarismo priista. Qué paradoja que en la democracia hemos visto presidentes al servicio de la televisión, y eso es una desgracia. ¿Ya tocó fondo el PAN? No. El PAN está ahora en una actitud que a mí me parece muy importante, de ponerle un alto a estas acciones que nos desprestigian tanto, por las que tanto paga el PAN, y que son de unos cuantos. Tenemos que generar casos de sanción ejemplares, que recuperen la confianza ciudadana y reconstruyan la credibilidad en un partido que se identifica en sus banderas contra los monopolios, que llegó a la vida pública de México para limpiar la vida pública de México y combatir la corrupción, las grandes banderas del PAN, la limpieza electoral, las instituciones democráticas. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Yo no batallo contra mí mismo, porque yo sé que en la vida, para poder dar todas las batallas, la única batalla que no hay que dar es contra uno mismo, porque entonces no tienes fuerza para nada. Y ahí es donde yo tomé la decisión de tomar distancia con el gobierno de Fox, no hacer cosas en las que no creo, pero además en las que estaba absolutamente seguro que era contrario al interés público, y sí me defino así, no me gusta batallar contra mí mismo. Pues terminamos esta parte de la conversación y pasamos a unas preguntas del público. En algunos gobiernos estatales, como en Baja California, el PAN ya cumplió los primeros 20 años de gobierno. ¿Qué es lo que distingue realmente al PAN como gobierno y que lo diferencia de otros partidos políticos? Yo creo que la primera gran distinción es que el PAN pone un acento en la administración, en mejorar la administración de los recursos y, por supuesto, en hacer rendir más los recursos. Y ese fue el gran acento de los primeros gobiernos del PAN, con Rufo, con Barrio, con Medina. Y fueron gobiernos incluso de gran combate a la corrupción. Los primeros gobiernos del PAN se distinguieron con relación a los gobiernos del PRI en campañas muy decididas en contra de la corrupción, de los aviadores, de los comisionados y del impulso a la transparencia. Pero sin duda que hay un signo más importante. Cuando el PAN llega al poder en los estados, realmente se instala la división de poderes. Pues Javier, ha sido realmente un diálogo fascinante, una conversación extraordinaria. Te agradezco tu franqueza, así como agradezco a ustedes que nos acompañaron aquí en la sala Alfonso Reyes. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación y muy buenas noches.